Vamos a añadir al proyecto una nueva clase y esta clase es la correspondiente a la interfaz profesor. Ya hemos realizado la de profesor, vamos a desarrollar ahora la clase interfaz profesor. Recuerden que la interfaz profesor está orientada a interactuar con el usuario final de nuestro proyecto, donde se solicitará por teclado el sueldo base del profesor y los años de servicio, y por supuesto mostrará los datos de salida de nuestro proyecto, el reporte. Primero, por supuesto, debemos añadir esta clase al proyecto. Vamos hasta allá. Estamos en el proyecto, vamos a añadir la clase. Recuerden que podemos hacerlo a través de este icono, ¿verdad? Para añadir una nueva clase, o lo podemos hacer por esta parte, ¿verdad? Y colocamos, vamos a hacerlo de otra forma. New, y colocamos, vamos a añadir clase. En proyecto 1 vamos a añadir la clase interfaz profesor. Fíjense que en el explorador de proyecto aparece, aparte de las que inicialmente teníamos, los dos archivos para profesor.h.cpp, ahora tenemos el .h y el .cpp de la clase interfaz profesor. Vamos a implementar la clase, el .h de la clase profesor. Vamos al ejercicio, no tenemos atributos, tenemos el constructor de la clase y tenemos el primer método va a ser leer sueldo base. Vamos a colocar, como no tenemos atributos, pues no colocamos nada allí en atributos, pero sí vamos a colocar los métodos. El método es leer sueldo base, y al leer el sueldo por teclado vamos a obtener un valor de tipo float. Entonces sería, el método es de tipo float y lo vamos a llamar leer. Vamos a ver cómo lo llamamos aquí. Leer S base. Leer S base, así lo llamamos. El otro método es el método leer años de servicio. Aquí hay un error, debería de ser con una mayúscula si seguimos la nomenclatura para escribir los nombres de los atributos y los nombres de los métodos. Entonces sería float leer años de servicio. El compilador no nos va a dar error, solo que es el estándar que seguimos para escribir los nombres de los atributos, igual con el nombre de los métodos. Muy bien, aparte de eso tenemos el otro método que es el reporte de profesor. Va a ser de tipo void. Los métodos reporte no retornan nada, sino que solamente muestran, por lo tanto son de tipo void. Sería reporte de la clase profesor. ¿Qué parámetros van a tener allí? Depende de lo que nos estén pidiendo que muestre. Aquí nos dicen que debe mostrar el monto del bono y el sueldo final. Por eso esos son los dos atributos que maneja este método. Monto del bono y sueldo final. Sería float, monto del bono y float, sueldo final. Ok, sería entonces la manera de implementar los métodos que tienen la clase interfaz profesor. Sin embargo, es importante que vamos a añadir en el .h una clase que vamos a utilizar en el .cpp. A la hora de implementar estos métodos, va a ser necesario utilizar unos comandos que van a estar disponibles en la librería IOStream. Y es bueno que definamos la librería en el .h para que ella se haga esté disponible pues en el .h, en el .cpp a la hora de implementar. Para incluir una librería lo que tenemos que colocar es numeral include y entre comillas, ¿verdad? O
esta forma, ¿verdad? Mayor y menor, colocamos el nombre de la librería. La librería es IOString, minúscula, IOString, la librería IOString. Muy bien, la librería es la IOString. Adicionalmente tenemos que colocarle otra línea de código para que ella pueda ser usada, y es el using namespace std, ¿okay? Para que pueda ser utilizada, o sea, pueda ser reconocida nuestra librería. Muy bien, entonces aquí tenemos la inclusión de la librería IOString, ¿verdad? Con la directiva para poder hacer uso del using namespace std. En este momento entonces hemos creado la estructura de la clase interfaz profesor, el punto H, ¿verdad? Que tiene los métodos leer y el método reporte, y siempre va a tener la inclusión de esta librería IOString para poder hacer uso de los métodos o comandos que vamos a utilizar en la implementación del punto CPP.